Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hoy tenemos con nosotros a Itiel Arroyo, un joven muy dinámico que está comprometido con la obra del Señor, que está comprometido con la iglesia, que está comprometido sobre todo en un evento muy importante como es el reconocer, el recordar el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Algo que ha cambiado la vida de la Iglesia. Hoy vamos a estar aquí desde Madrid, España, Luz a las Naciones, hablando de este tema. Bien, ya estamos con Itiel Arroyo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, estoy muy contento de estar en el programa. Un placer, y sobre todo para hablar de este tema que tiene que ver con la Reforma, con 5 siglos de la Reforma Protestante, una reforma que aquellos que se acuerdan de cuando estudiamos historia trajo guerras y contrarreformas y no sé cuántas cosas, pero el germen de la Reforma ha seguido hasta hoy. Sí, la verdad es que estamos viviendo un tiempo histórico muy importante, 500 años desde que ese hombre llamado Lutero tuvo un encuentro con Jesús y el Jesús de la Biblia y descubrió la gracia, descubrió el Evangelio, descubrió la fe y comenzó una revolución. Y bueno, 500 años no se cumplen todos los días y hemos pensado que qué bueno es hacer una fiesta, pero sobre todo qué bueno es volver a los orígenes que dio comienzo a la Reforma y hacer un evento que pueda seguir el mismo espíritu de lo que ocurrió hace 500 años. Claro, no es quedarnos con lo que sucedió. Yo tengo que decir que a mí me tocó vivir durante un tiempo en Canadá, precisamente la ciudad de Vancouver, un país de anglosajón que tiene las raíces de la Reforma están en ese país y que las consecuencias directas de esas raíces reformistas se las ve, aunque muchos canadienses no quieran creer, o aunque muchos canadienses hoy están lejos de Dios, pero las consecuencias positivas de la Reforma se ven en el día a día, en lo que muchas veces se habla de la diferencia entre los países del norte y del sur de Europa. Así es, por mucho que algunos quieran hacer como que no ocurrió, en realidad la Reforma Protestante convirtió Europa en lo que es, y no solo Europa, sino América y el mundo occidental. Ese movimiento que hizo accesible la Biblia al pueblo lo cambió todo. Ahora, lo que comenzó como un movimiento, tristemente, con el paso de los siglos, se ha convertido en un monumento, de movimiento a monumento. Y con este evento que queremos hacer es no venerar un monumento de lo que fue, sino regresar a la esencia del movimiento de la Reforma. Como decía Lutero, la Iglesia reformada siempre reformándose. O sea, una situación de un presente continuo de actividad y de reforma, que la reforma significa revisión de aquello que nos hemos desviado, ¿no? Exacto, reforma es volver de alguna forma a recuperar la forma original. En tiempos de Lutero, la Iglesia había distorsionado tanto, la Iglesia institucionalizada había distorsionado tanto el mensaje del Evangelio que básicamente la salvación era algo que podías comprar, la religión oprimía al pueblo, lo llenaba de temor y hacía que la gente viviese como esclavos del miedo hacia un Dios que parecía distante, lejano, y de repente este monje llamado Lutero empezó a leer las Escrituras y empezó a experimentar el poder de la Biblia en su vida. El Evangelio empezó a penetrar en su mente y en su corazón y lo empezó a cambiar todo, y se llevó una sorpresa tan grande que el primero que fue transformado fue el mismo Lutero, y después dijo, tengo que compartir esto con los demás, y ahí comenzó un conflicto que tensó mucho las relaciones y por eso se creó la famosa fractura entre la Iglesia institucionalizada y lo que vino a ser la Iglesia reformada, de la cual nacemos nosotros, la Iglesia evangélica. O conocida como la Iglesia protestante, ¿no? Correcto. Que el protesto no era hacer una manifa. Correcto, era una protesta
a las distorsiones humanas que se habían hecho sobre el Evangelio. Esa fue la protesta de Lutero, el decir, mira, no podemos comprar la salvación es por gracia. Y él, las famosas tesis que clavó en la puerta de la catedral de Gutenberg, fueron como su famosa protesta, una protesta que sacudió el mundo conocido y cambió el rumbo de la historia de la humanidad, que nos ha traído hasta el día de hoy. Claro. Lo que hay que decir que, para aquellos que piensen, la Reforma no empezó ni terminó con Lutero, porque hubo, paralelamente, en distintos momentos, hubo varios reformistas, de Pedro Baldo, Zwinglio, Calvino y otros más, Juan Hughes, otros más, que también fueron sintiendo lo mismo, ¿no? Sin duda, la obra del Espíritu Santo ha estado activa incluso en los momentos de mayor oscuridad de la historia de la religión. Es que también es conocido, no solamente la historia religiosa, sino la historia reconoce ese periodo como el periodo de oscurantismo. Correcto, y en el momento de mayor oscuridad, Dios no nos abandonó, sino que Él se reveló a hombres y mujeres que de una forma un poquito underground, debajo de las capas de la religión, vivían una relación pura con su Dios. Tú has nombrado a varios de ellos, pero el más famoso sin duda fue ese monje llamado Lutero que protestó, y su protesta se hizo tan famosa que creó una ruptura y el cambio de la historia en Europa. Y en la semana del 15 de julio vamos no solo a recordar lo que ocurrió, sino a recuperar un poquito la esencia del movimiento, que nosotros creemos que es un hombre que se encuentra con el Jesús de la Biblia y lo da a conocer a su generación. Y es lo que nos gustaría hacer, no solo celebrar lo que ocurrió, sino redescubrir a Jesús en la Biblia y sacarlos a las calles de la ciudad de Madrid para darlo a conocer a nuestra generación. Estamos hablando en la ciudad de Madrid, que va a aglutinar una serie de eventos, ¿no? Va a aglutinar eventos que tienen que ver con festivales musicales, digamos, conferencias, eventos de todo tipo, y sobre todo un movimiento muy grande de jóvenes. Así es, toda la celebración del 15J, de la semana del 10 al 15 de julio, va a ser una macro celebración con conciertos, reuniones conmemorativas, congresos y un campamento de jóvenes, un campamento urbano en la ciudad de Madrid. Déjame centrarme... Bueno, cuando dices un campamento, no va a ser un 15M. No, no va a ser así. No va a ser así, no. Campamento urbano quiere decir que reunimos a jóvenes de toda la región española y los convocamos en Madrid para un campamento un poquito atípico. Generalmente los campamentos son en la montaña o en la playa o en un sitio fuera de la ciudad, pero esto es un campamento urbano. Vamos a reunirnos en la ciudad para amar la ciudad, para servir a la ciudad en el nombre de Jesús. Ese es nuestro objetivo y esperamos aglutinar a unos 2000 jóvenes de toda la región española. Y ese va a ser un trabajo que los jóvenes van a venir a pasárselo bien, porque uno se la pasa bien sirviendo al Señor. Sin duda. Pero lo que van a hacer es trabajar en el sentido de evangelizar, dar a conocer. Imagínate, tenemos un programa tan intenso que, por cierto, si nos están viendo algún joven y está interesado en conocer los detalles del programa, puede hacerlo entrando en la página web, que es www.el15j.com. www.el15j.com. A grandes rasgos, Carlos, me gustaría decirte que el programa se divide fundamentalmente en dos actividades, la de la mañana y la de la tarde. A la mañana los jóvenes van a recibir formación, inspiración y impulso
¿Sobre qué? Sobre el Evangelio, sobre cómo compartir tu fe con los demás, entender los tiempos que nos han tocado vivir, entender la esencia de la Reforma y lo que esto sigue haciendo en nuestra vida, el poder del Evangelio para transformar sociedades. Vamos a hablar de cosas que van a inspirar muchísimo a los jóvenes. Pero no se va a quedar solo ahí, sino que a la tarde vamos a sacar a esos 2000 jóvenes a las calles de Madrid. Los vamos a dividir en más de 120 zonas diferentes de la ciudad y vamos a crear grupos de proclamación del Evangelio, donde vamos a presentar a los transeúntes y a los ciudadanos de Madrid, pues, el Evangelio. Vamos a sacar la Biblia a la calle y vamos a dejar que la gente pueda descubrir al Jesús de la Biblia, como hizo Lutero. Tengo que decir que yo, que vengo de Latinoamérica y precisamente en los países donde he estado, era muy típico salir a las calles, algo que, bueno, se está imponiendo poco a poco aquí en España, pero en nuestros países era muy típico encontrarse con gente predicando en las plazas, en las estaciones de tren, en distintos sitios. Pues aquí en España, quizá por una cuestión cultural, no lo hemos hecho tanto, pero concretamente este evento, el campamento urbano, es sacar a los jóvenes a la calle. De hecho, nos vamos a poner en las paradas de metro, el tren subterráneo que tenemos aquí en España, y vamos a ponernos en 120 estaciones diferentes, fuera en la calle, para que cuando una persona entre por una parada de metro y salga por la otra, pueda ver a esos jóvenes que visten la misma camiseta, que están hablando de la Biblia, que están proclamando el Evangelio de Jesús, y digan, uy, algo está pasando en la ciudad, y por lo menos dar que hablar, y quién sabe, quizá poder orar por gente y llevarles, pues, a un entendimiento del mensaje de la salvación. Estamos esperando, sin duda, salvación, milagros y vidas transformadas durante esa semana. Cuando la palabra es dada, nunca vuelve vacía, sino que vuelve con el fruto para la cual es enviada. Así que esto es una gozada, porque seguramente gente redescubrirá el Evangelio, gente escuchará lo que nunca escuchó, gente tendrá la oportunidad de conocer acerca del Evangelio. Y otra cosa, porque también tenemos que entender, después de tantos años que llevo en el Evangelio, llevo casi 30 años en el Evangelio, he encontrado que muchas veces las personas tienen, sobre todo en los países que venimos de esta cultura católica, tienen cierto prejuicio hacia los protestantes. De hecho, me encontré con mucha gente que decía, ¿y de qué protestan? Pues mira, yo creo que con esta actividad que vamos a realizar en el 15J, muchas barreras, muros y limitaciones van a ser destruidas, porque creo que la gente en la calle va a ver jóvenes llenos del amor de Dios, que salen a las calles no a proclamar condenación, juicio y negatividad, sino a hablar de las buenas noticias de la salvación. Y creo que eso va a hacer que muchos creyentes de una religión, ateos o agnósticos, se sorprendan al ver encarnado el mensaje de Jesús en la vida de esos jóvenes que dedican sus vacaciones a ir al centro de España, donde no hay playa, donde abrasa el sol, y salir a las calles a amar la ciudad, a servir a la ciudad, a tener compasión por la ciudad. Creo que va a ser un mensaje muy poderoso y va a tener un fruto de vidas salvadas, restauradas y encuentros milagrosos con Dios en las calles de Madrid. Esto es una de las actividades dentro del cúmulo de actividades que va a haber en esa semana. De hecho, también en el Palacio de los Deportes de Madrid va a haber otras actividades. Yo lo quiero invitar a que entre en la página web de 500 años de la Reforma. Lo pueden buscar en cualquier buscador o los salidos afuera. Sí. Hay varias direcciones web. La más sencilla es www.el15j.org.
Si entran por Exacto. esa vía, tienen toda la información de los eventos, pueden hacerse la inscripción para el campamento urbano o para los cultos conmemorativos, para el concierto, para todo. Y merece la pena, va a ser una gran fiesta. La verdad que sí. Nos has contado brevemente acerca de las expectativas que tienes, que evidentemente son preciosas, pero como yo sé que tú tienes contacto con la parte organizativa y con las distintas comunidades autónomas y provincias de España, ¿cómo se está viviendo eso? Pues la verdad es que hay mucha expectación en las diferentes ciudades de España, aunque es cierto que la fuerza motora está en Madrid, porque aquí se va a hacer la concentración, pero ya tenemos inscritos al campamento urbano a cientos de jóvenes de diferentes ciudades de España, desde el norte al sur, el este al oeste, y si alguno de ellos nos está viendo por este canal, me gustaría invitarles a que ya mismo se inscriban, porque estamos en la recta final, apenas 3 semanas, poquito tiempo, no sé cuándo saldrá este programa, pero ya estamos y sería muy importante que se animen. El inscribirse cuanto antes ayudaría también a la organización, porque también se los deriva en los alojamientos, la previsión, todo lo que tenga que ver con la logística, que es muy importante, ¿no? No es solamente vamos a aglutinarlos y después qué. No, claro, es que hay mucho en el programa, como podrán verlo en la página web, y cuanto antes se escriban mejor para encontrar un sitio donde quedarse a dormir, donde se les asigne un grupo y puedan integrarse bien en las actividades del campamento urbano. Que son bastantes actividades. Demasiado, muchísimo y de lo más interesante. De verdad que os podemos asegurar que el joven que asista al campamento urbano va a tener una semana muy intensa, muy emocionante y donde Dios le va a utilizar para dar a conocer al Jesús de la Biblia en las calles de Madrid. Muy bien, Itiel, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros, que hayas presentado este evento tan importante, que me gustaría que brevemente des los detalles que tienen que ver con las fechas, que tiene que ver con algunas de las actividades y dónde poder ingresar en la página web para verlo. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, los detalles son sencillos. Del 10 al 15 de julio son todas las actividades del 500 años de la Reforma Protestante, o lo que conocemos como el 15J. Si quieren ver todo el programa completo, pueden entrar en la página web www.el15j.com. Allí tienen todos los detalles que buscan y simplemente decirles que les esperamos y que será un gusto trabajar juntos para hacer a Jesús famoso en las calles de Madrid. Muy bien, Itiel, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España.